Yo soy la doctora Maricela Álvarez y hoy vamos a hablar de los signos vitales. Para que nosotros sepamos qué es un signo vital, lo vamos a dividir en dos, qué es signo y qué es vital. Un signo es algo medible, algo que es fidedigno, fiable, cuantificable, y vital es algo imprescindible para nuestra vida. Los signos vitales nos dan información de cómo está funcionando nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro pulmón, y también no existe un orden definido para que nosotros tomemos los signos vitales, pero por su importancia podemos tomar primero la temperatura porque se tarda un poquito más. Después podemos tomar la frecuencia cardíaca, respiratoria, pulso, oximetría. ¿Cuáles son los signos vitales y cómo se toman? Los signos vitales son 4, pero en otras literaturas son 5. Entonces hoy día vamos a ver 5 signos vitales. El primero, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura corporal y también la oximetría. Primeramente vamos a ver lo que es la temperatura corporal. Nuestro cuerpo no puede estar ni muy caliente ni muy frío, entonces hay algo que lo regula. A esto se refiere, ¿no?, lo que es la temperatura. La temperatura es un procedimiento indoloro, tiene, ¿no?, su tiempo que lo vamos a tomar, pero nos da la información de cuánto está de calor nuestro cuerpo. Normalmente la temperatura no puede estar ni muy caliente ni muy frío. Si nuestro cuerpo está muy caliente o muy frío, empieza a haber ciertas patologías. En esta diapositiva podemos observar los diferentes medios que utilizamos para tomar la temperatura. Aquí están los electrónicos y estos son también, ¿no?, los manuales. Por ejemplo, los electrónicos tienen margen de error de unos grados centígrados, mientras que los que son manuales, el termómetro de mercurio no tiene margen de error. Aquí podemos ver un termómetro axial y un termómetro rectal, y los otros nos facilitan, ¿no?, los electrónicos, que tomemos la temperatura rápidamente. ¿Cuánto será el valor de la temperatura? La temperatura varía de 36 grados a 37,5 grados. Si aumenta o disminuye, ya no tendremos patología. Si disminuye, se llama hipotermia. Si está menos de 35 grados, si aumenta, ya no se tendría diferentes nombres. Por ejemplo, si llega hasta 38 grados, se llama febrícula. Si pasa los 38 grados, se llama fiebre. Si está más de 41 grados, hipertermia o hiperperexia. ¿Qué tiempo se toma la temperatura? Va a depender de la región. Por ejemplo, si es cavidad rectal, dura unos 30 minutos, que nosotros tenemos que esperar, ¿no?, para que veamos cuánto tiene temperatura mi paciente. Si es en la región bucal o axilar, va a tardar entre 3 a 5 minutos. Como les había mencionado anteriormente, la temperatura tiene sus alteraciones. Si aumenta, se llama hipotermia, y si disminuye, hipertermia, hiperperexia, se llama febrícula. El pulso es el número de pulsaciones o de latidos que tiene mi paciente en un minuto. Entonces, el valor normal del pulso va a ser de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cómo se toma el pulso? El pulso, vamos a buscar arterias de gran calibre. Por ejemplo, la arteria radial, la braquial, la bronquial, la femoral, que me van a ayudar, ¿no?, a que yo pueda detectar cuántas pulsaciones está teniendo mi paciente en un minuto. Si aumenta, se llama taquicardia. Si disminuye, se llama taquicardia. Por ejemplo, aquí podemos observar cuál es el método para tomar el pulso. Tenemos que utilizar estos dos dedos, el índice y el anular, nunca el pulgar, porque este tiene su propio pulso. Palpamos la arteria, por ejemplo aquí, la radial, no podemos presionar muy fuerte, tampoco tenemos que apretar muy fuerte. Y hay que hacerlo con las manos secas y sin guantes. El tiempo es de 1 minuto que nosotros tenemos que tomar. En esta diapositiva ustedes pueden ver las venas o arterias de gran calibre, por ejemplo la radial, la carotidia, la femoral, la braquial, y también podemos utilizar lo que es la poplitea. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Se había dicho que va en un término medio de 60 a 100 latidos por minuto, pero puede ser un término medio de 60 a 80 latidos por minuto. La respiración es otro signo vital que me va a cuantificar cuántas veces mi paciente inspira o expira, es decir, cuántas veces ocurre el intercambio gaseoso, cuántas veces ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono. Este intercambio gaseoso se lleva a cabo en los alvéolos pulmonares. Entonces, es un proceso fácil que nosotros podemos realizarlo, cuantificarlo cuando el paciente esté sentado, o si hay dificultad, puedo poner, ¿no?, mi brazo encima de su tórax y abdomen y ver cuántas veces sube y baja su abdomen en un minuto. Entonces, ¿cuánto sería el valor normal de la frecuencia respiratoria? Es de 15 a 20 respiraciones por minuto. Si aumenta o disminuye, tiene diferentes nombres y ya sería, ¿no?, patológico. Por ejemplo, cuando mi paciente tiene dificultad respiratoria, se llama disnea. Cuando hay una pausa en su respiración, se llama apnea. Cuando disminuye, cuando respira 12 veces por
minuto es bradipnea y cuando es más de 20 se llama taquipnea. Los métodos son fáciles, como les había mencionado anteriormente, puedo observar o puedo palpar, pero en un tiempo de 1 minuto. Después, otro signo vital es la presión arterial, que me va a decir, ¿no?, cómo está funcionando mi corazón también. El valor normal de la presión arterial es de 120 a 80 milímetros de mercurio. En la presión vamos a medir dos presiones, la sistólica y la diastólica. Cuando ustedes tomen la presión arterial, el primer latido que escuchen es la presión sistólica. Y cuando ya dejen de escuchar, es la presión diastólica. El valor normal de la presión, como les decía, es de 120 a 80 milímetros de mercurio y nos va a dar información de cómo se están contrayendo nuestras paredes de nuestros vasos. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver el material que vamos a utilizar para tomar la presión arterial. Aquí es un material manual y este ya es electrónico. El electrónico nos facilita, nos da valores fidedignos, pero puede haber también, ¿no?, cierto margen de error. Se puede tomar la presión arterial en cualquier brazo, sea derecho o izquierdo, no importa, pero siempre, ¿no?, que el paciente tiene que estar cómodo. Por ejemplo, esta es la posición correcta, que el paciente esté sentado, que el brazo esté apoyado. Aquí en esta imagen pueden ver el brazalete, la perilla, el tensiómetro y tenemos que insuflar hasta escuchar el primer latido. Una vez que escuchen el primer latido es la presión sistólica. Cuando dejen de escuchar y ya no haya ningún ruido es la presión diastólica. Habrá un tiempo, no hay ningún tiempo que nos defina cuánto tiempo tengo que tomar la presión arterial. Es decir, yo puedo tomarme el tiempo necesario para acomodar a mi paciente, para que el paciente esté relajado y para que le ponga todo el material que voy a utilizar. Cuando la presión arterial está disminuida, es decir, que está menos de 120 a 80 milímetros de mercurio, se llama hipotensión. Cuando está aumentada, se llama hipertensión. Por ejemplo, pueden haber ciertas patologías que pueden aumentar la presión arterial. Aquí, en esta imagen, podemos ver los diferentes brazaletes, ya que no se utiliza un solo brazalete para todos los pacientes, varía. Y también podemos ver dónde se coloca el brazalete, siempre hay que tratar de ubicar la arteria braquial. Y también, ¿no?, hay que buscar un brazalete que sea del tamaño de mi paciente, que el paciente esté sentado, relajado, apoyado, cabeza, columna, pies, no pueden estar colgando. Y también aquí podemos ver el resto del material que vamos a utilizar. Estos son tensiómetros manuales, electrónicos, es decir, que solamente ustedes, bueno, cualquier paciente lo puede utilizar. Se puede poner en la muñeca, en el antebrazo, pero tiene cierto margen de error. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna consulta o duda, pueden hacérmela, pero igual les va a quedar esto de tarea, que son casos clínicos que ustedes tienen que responder. Son 4 casos y ustedes tienen opciones para responder. Eso quedaría como tarea pendiente para la próxima clase y muchas gracias por su atención.